Las noches y sus misterios. A veces, la urgencia por avanzar en la vida implica tomar decisiones que exigen sacrificios considerables, incluso la posibilidad de dedicar gran parte de tu tiempo o, en casos extremos, toda tu existencia. Mi nombre es William, y una de mis decisiones equivocadas fue abandonar la escuela. Formé una familia a una edad temprana, ahora tengo esposa y 2 hijos, y a mis 32 años, trabajo como taxista. Durante semanas, mi tranquilidad laboral se vio perturbada por un acontecimiento que aún no logro comprender por completo. En un intento desesperado por encontrar respuestas, me sumergí en oscuros canales de relatos de taxistas, buscando una explicación lógica o, al menos, la confirmación de que no soy el único que ha experimentado algo así. Todo comenzó en lo que parecía ser una noche de trabajo normal. Recogí a una joven mujer agotada justo fuera de la estación de autobús. Mientras nos dirigíamos hacia la dirección que me indicó, compartió detalles sobre su vida, centrándose especialmente en la complicada relación que su madre mantenía con un hombre que ella consideraba malo. La historia se volvió más intrigante cuando acordamos encontrarnos al día siguiente para llevarla de regreso a la solitaria parada de autobús donde la recogí inicialmente. Al llegar a su destino, intercambiamos despedidas y contactos, pero antes de retirarme, la mujer hizo un comentario extraño. Reveló que había escrito una carta a su madre, dejándola en su habitación por si algún día algo le sucedía, para que su madre conociera la verdad. Intrigado, le pregunté si se sentía en peligro, y su respuesta, en forma de una enigmática sonrisa, dejó más preguntas que respuestas. Se dirigió a su casa, y yo me retiré, dejando tras de mí un misterio sin resolver. Al día siguiente, intenté comunicarme con ella varias veces, pero su celular estaba fuera de servicio. Decidí dirigirme a la casa de su madre en la hora acordada. Al llegar y tocar la puerta, quien abrió fue la madre, pero al preguntar por la joven, me miró de manera extraña y cerró la puerta en mi cara. Desconcertado, toqué nuevamente y esta vez salió el esposo, a quien ya percibía como persona. Al preguntar por la chica, respondió de manera desagradable, negando que viviera allí. Un vecino, al escuchar mi conversación, me llamó justo cuando me dirigía al carro. Al contarle lo sucedido, me miró de forma extraña y preocupante, decidiendo finalmente revelarme lo que había pasado. Aquella noche, pensé que había recogido a una joven en mi carro, sin sospechar que había tomado la trágica decisión de quitarse la vida. Su relación con su madre se vio afectada por su esposo de entonces, lo que la sumió en una profunda depresión. Cuando recibí la impactante noticia, mi cuerpo no pudo soportarlo y me vi obligado a sentarme en el pavimento, abrumado por la realidad de lo ocurrido. El dinero que llevaba consigo confirmaba que la noche anterior había sido real, aunque ahora se tornaba aún más surrealista. Decidí enfrentar a su madre y contarle lo sucedido. Al relatarle lo ocurrido, la madre no podía creerlo. Congelada, se dirigió a la habitación de su hija, donde finalmente encontró la carta que revelaba la verdadera tragedia. La joven expresaba en la carta su profundo amor por su madre y explicaba que se quitó la vida debido a que el esposo de su madre la había violado, dejándola embarazada. Al ver la felicidad de su madre, optó por no herirla con esa verdad. En ese momento, tanto la madre como yo, nos encontrábamos incrédulos ante la impactante revelación. El esposo, al enterarse de la situación, intentó agredirla, pero logré impedirlo y llamamos a la policía, quienes lo detuvieron. La verdad, tan aterradora como desgarradora, había salido a la luz, revelando una historia de dolor y sufrimiento que nadie pudo haber anticipado. Desde entonces, cada día y cada noche que transcurre en mi vida despiertan en mí una nueva pregunta. En mi rutina diaria, me encuentro constantemente reflexionando, anhelando el día en que pueda comprender por completo el porqué de haber sido elegido por esa joven para formar parte de su trágica historia. Aunque ahora conozco la verdad detrás de los eventos que llevaron a su decisión fatal, me sigue desconcertando el motivo por el cual decidió confiarme a mí, alguien que nunca llegó a conocer en vida. Esta incertidumbre me lleva a explorar las complejidades de su mente y de las circunstancias que la condujeron a ese desenlace. En cada atardecer y en cada amanecer, me sumerjo en la intriga de entender qué la impulsó a tomar esa elección, especialmente cuando nunca compartió su dolor conmigo mientras aún estaba viva.
Cada noche se convierte en un lienzo de misterios por descifrar, una tela en la que se entrelazan los hilos de su vida y la mía, generando preguntas sin respuesta. A medida que avanzo en mi jornada, sigo buscando respuestas, esperando desentrañar los secretos que la llevaron a cruzar ese umbral irreversible. Cada nueva revelación se convierte en un paso más hacia la comprensión de una realidad que, aunque ya revelada en parte, sigue siendo enigmática y llena de sombras. Cicatrices de una carrera nocturna. Me llamo Martín, y mi vida ha transcurrido entre los destellos de las luces de la ciudad nocturna. Como taxista, cada calle es una historia por contar, pero hay una noche que dejó cicatrices más profundas de lo que hubiera imaginado. Nací y crecí en esta ciudad bulliciosa, donde el rumor del tráfico y las luces parpadeantes son el latido constante. La vida me llevó al asiento de un taxi, y durante años, he sido testigo de los secretos que la noche guarda celosamente. Pero hay una historia que se ha quedado conmigo, como una sombra que se aferra a la realidad. Era una noche común, con el murmullo constante de la urbe de fondo. Recibí una llamada para recoger a un cliente en un rincón oscuro de la ciudad que rara vez visitaba. Las calles estaban desiertas, y las luces de la calle titilaban como estrellas distantes en la negrura. Mi pasajero, un hombre de semblante sombrío, subió al taxi sin decir palabra. Mientras avanzábamos por las calles silenciosas, una sensación de inquietud se apoderó de mí. El hombre en el asiento trasero miraba fijamente hacia adelante, como si estuviera en trance. El ambiente en la cabina se volvió pesado, como si el aire mismo estuviera impregnado de un presentimiento ominoso. Las calles que solían ser familiares se volvían extrañas y laberínticas. Mi pasajero murmuraba palabras incomprensibles, un discurso que resonaba en mi cabeza con una extraña cadencia. Intenté mantener la calma y enfocarme en la carretera, pero sus palabras se insinuaban en mi conciencia, tejiendo historias de tragedias olvidadas y almas atormentadas. A medida que avanzábamos, las luces de la ciudad perdían su brillo, sumiéndonos en una oscuridad casi tangible. Sombras sin forma se movían en las esquinas de mis ojos, danzando al ritmo de una melodía invisible. Mi pulso se aceleraba, y un sudor frío cubría mi frente mientras la realidad misma parecía desvanecerse. El hombre en el asiento trasero intensificó sus murmullos, y una extraña energía parecía emanar de él. El motor del taxi rugía de manera discordante, como si estuviera en sintonía con una frecuencia desconocida. Las luces del tablero destellaban intermitentemente, como si fueran testigos de algo que escapaba a la comprensión humana. Finalmente, llegamos a la dirección indicada. El hombre desapareció en la oscuridad antes de que pudiera siquiera mencionar el pago. Al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que estábamos en un lugar que no reconocía, como si hubiéramos atravesado un umbral hacia un rincón olvidado de la ciudad. Desde esa noche, las luces de la ciudad nocturna han perdido su brillo para mí. Las sombras persisten, y cada rincón de la ciudad parece albergar secretos insondables. Mi carrera nocturna como taxista me ha dejado cicatrices que no se pueden medir en dinero, recordándome que la realidad es a veces más extraña y aterradora de lo que podemos imaginar. El eco de la carretera olvidada. Me llamo Josué, un taxista que ha recorrido innumerables kilómetros de asfalto, pero hay una noche que se ha grabado en mi mente como un mal recuerdo imborrable. Era una oscura noche de lluvia, y mis neumáticos resbalaban en el asfalto mojado mientras recogía a mi último pasajero. La dirección que me dio era un lugar alejado, una carretera que no figuraba en mi rutina diaria. Mi pasajero, un hombre de aspecto tranquilo, no pronunció palabra alguna mientras avanzábamos por la negrura de la carretera. Solo el sonido monótono de la lluvia golpeando el techo del taxi rompía el silencio. A medida que nos adentrábamos en la carretera desconocida, las luces de la ciudad se desvanecían, dejándonos en completa oscuridad. La única iluminación provenía de los faros del taxi, que apenas lograban penetrar la densa cortina de lluvia. Mi nerviosismo creció cuando noté que el taxímetro marcaba una tarifa que no tenía sentido, números que aumentaban sin razón aparente. La carretera se volvía más estrecha y sinuosa, rodeada por árboles que se inclinaban ominosamente sobre el pavimento. Mi pasajero, en la parte trasera, mantenía la mirada fija en el horizonte, como si estuviera buscando algo que yo no podía ver.
La única comunicación entre nosotros era el tintineo constante de las gotas de lluvia contra el metal del vehículo. De repente, un destello blanco iluminó la oscuridad. Al principio, pensé que era un relámpago, pero la luz persistía, revelando una figura pálida al borde de la carretera. Frené bruscamente, y la figura se acercó al taxi con una lentitud que enviaba escalofríos por mi espalda. Era una mujer, con ojos que reflejaban una tristeza profunda. Su ropa empapada pegada al cuerpo y su cabello oscuro chorreando agua. Al abrir la puerta, un escalofrío recorrió la columna vertebral de mi pasajero. La mujer subió sin decir palabra y se sentó en el asiento trasero, dejando un rastro de humedad a su paso. La lluvia golpeaba el techo con más fuerza mientras continuábamos nuestro viaje. La mujer no pronunció una sola palabra, pero su presencia llenaba el taxi de una extraña energía. Miraba por la ventana con una expresión ausente, como si estuviera recordando un pasado lejano. De repente, el taxímetro dejó de funcionar, marcando una cifra estática imposible de pagar. Intenté reiniciarlo, pero fue en vano. Miré al retrovisor, y la mujer estaba ahí, con ojos que parecían contener un tormento sin fin. Mi pasajero, cada vez más inquieto, murmuraba palabras incomprensibles. La carretera se volvía más sinuosa, y a lo lejos, entre la cortina de lluvia, emergió una luz titilante. Un antiguo letrero señalaba un motel abandonado. La mujer señaló con la mano temblorosa, indicándome que debía detenerme allí. Al llegar, la mujer bajó del taxi sin decir palabra, desapareciendo en la oscuridad. El taxímetro volvió a la normalidad, y mi pasajero, visiblemente afectado, pagó la tarifa y se alejó rápidamente. Al quedarme solo en la carretera desierta, me di cuenta de que la lluvia había cesado, pero la sensación de inquietud persistía en el aire. Aún hoy, evito esa carretera, pero la imagen de la mujer empapada y el misterioso motel abandonado acechan en mis pensamientos. En el espejo retrovisor, a veces, juraría verla, una figura etérea que se desvanece en la distancia. Aquella noche dejó cicatrices en mi alma, recordándome que, en la oscuridad de la carretera, existen secretos que nunca deberían ser revelados. El encuentro inesperado. Me llamo Anthony, y las noches en la carretera se han vuelto mi compañía más constante. Mi vida transcurre entre el parpadeo intermitente de luces y el constante zumbido del motor, una mezcla hipnótica que se ha convertido en la banda sonora de mis jornadas solitarias. Aquella noche, como cualquier otra, la oscuridad se cernía sobre la carretera solitaria, envolviéndola en un manto de misterio y expectación que solo aquellos que transitan durante las horas más profundas de la madrugada pueden comprender. Mi existencia, marcada por encuentros fugaces y destinos cambiantes, parecía un reflejo interminable de rostros desconocidos y lugares efímeros. Cada cliente que subía a mi taxi llevaba consigo historias no contadas, y cada ciudad que dejaba atrás quedaba grabada en mi memoria como un destello de luces y sombras. Sin embargo, algo en esa madrugada rompió la monotonía de mi rutina, tejiendo una trama de intriga en la tela de mi vida nocturna. Divisé a lo lejos una figura en la penumbra, un auto parado que había como un náufrago en la oscuridad de la carretera. Fue la empatía más que cualquier expectativa lo que me llevó a decidir detenerme, una chispa de humanidad en medio de la fría impersonalidad de la madrugada. Las luces de mi taxi iluminaron la escena, revelando un vehículo solitario y a su conductor, una figura envuelta en la sombra de una capucha que ocultaba sus rasgos al mundo. Un viento gélido se coló en el taxi cuando bajé la ventanilla, enviando escalofríos por mi espalda, como si la misma noche quisiera advertirme de lo que estaba por suceder. Sin hacer preguntas, el pasajero subió al taxi, su presencia apenas un susurro en la negrura. Reanudé el viaje, llevándonos a través de la carretera que se extendía como una cinta oscura hacia destinos desconocidos. El silencio se instaló en el interior del vehículo, una atmósfera densa con el zumbido del motor y el roce suave de las ruedas sobre el asfalto. Mis intentos de entablar una conversación se perdieron en el aire, como si el silencio mismo se resistiera a ser roto. Miré a través del espejo retrovisor y me encontré con unos ojos sin vida, fijos en mí con una intensidad inusual, como si guardaran secretos que desafiaban la lógica y desentrañaran los límites de la realidad. Mis labios murmuraron preguntas sin respuesta,
pero las palabras se desvanecieron en el aire, incapaces de romper la barrera de un misterio que parecía crecer con cada kilómetro recorrido. Fue entonces cuando la figura, envuelta en sombras, pronunció una única palabra que resonó en mi mente como un eco siniestro, un río de sonidos que vibraron en mi conciencia. Detente. A pesar de la extrañeza de la solicitud, obedecí y detuve el taxi en el arcén. La sombra abandonó el vehículo con la misma lentitud con la que se había unido a mí, desapareciendo en la oscuridad como un espectro esquivo. Al intentar seguir su mirada en busca de alguna explicación, me percaté de su ausencia total, como si nunca hubiera estado allí, como si fuera una creación de la misma noche. Esa noche, mientras el taxi retomaba su curso y las luces de la ciudad se acercaban en el horizonte, el misterio de la figura en la carretera se sumó a las sombras que ya habitaban mi vida. Mi mente quedó impregnada con una narrativa extraña y desconcertante que perduró mucho después de que las luces de la ciudad disiparan la oscuridad que había marcado nuestro encuentro. Cada destello de luz en el asfalto parecía ser un recordatorio de que, en la oscura sinfonía de la noche, hay historias que trascienden los límites de la realidad y se funden con el tejido mismo de la madrugada.